Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a seguir reforzando el curso de comunicación efectiva. El tema es perfiles de comportamiento para lograr una comunicación efectiva. Entonces vamos a estudiar un poco sobre los perfiles de comportamiento. El día de ayer tuvimos dos clases muy interesantes hablando sobre la comunicación interna, sobre la comunicación en una organización, y pasamos a lo que era la inteligencia emocional, que nos brinda herramientas para poder tener una correcta comunicación efectiva, y el día de hoy íbamos a aterrizar esa inteligencia emocional con una metodología que es la metodología del DISC. Entonces quiero esperar a ver que puedan conectarse algunas personas más, y una vez que hacemos un grupo un poquito más grande, empezamos la charla. Voy a esperarme un par de minutitos. De verdad, muchas gracias por conectarse. A ver. Perfecto, yo creo que ya somos un buen número. Entonces, darles la bienvenida nuevamente. Gracias a todos por estar conectados. Vamos a seguir reforzando la comunicación efectiva, brindando herramientas que puedan apoyarlos y puedan lograr sus objetivos a través de una buena comunicación efectiva. El día de ayer hablamos de la comunicación como concepto, luego de la inteligencia emocional como una herramienta para lograr esa comunicación efectiva, y hoy día vamos a hablar sobre las metodologías de comportamiento para poder entender mejor a los demás y eso nos lleve a tener una correcta comunicación efectiva. Empezamos con la regla de oro. Muchos, estoy segura, que han escuchado esta frase. Trata a los demás como te gustaría que te traten. Yo estoy leyéndolos por el Facebook y a los demás que están conectados por Zoom. Me gustaría que me digan qué opinan, si piensan que esta frase es correcta, si realmente esto es una regla de oro, tratar a los demás como te gustaría que te traten. ¿Qué piensan de esta frase? Porque estoy segura que todos la hemos escuchado y que desde chiquititos en casa nos han criado de esa manera, o cuando hemos estado en el colegio y quizás nos hemos equivocado o alguien nos ha hecho algo, esa frase es la que escuchábamos. Trata a los demás como te gustaría que te traten. ¿Qué opinan de esa frase? Bueno, déjenme decirles que esa frase, esa regla de oro, está muy equivocada. Está muy equivocada. Realmente, esta regla de oro debería ser de la siguiente manera. Trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Y es que tenemos que entender que todas las personas somos diferentes y que quizás esa forma en la que a mí me gustaría que me traten no es la forma en la que en esa forma que a mí me gustaría que me traten, no es la forma en la que de repente a Milagros o a Sergio le gustaría que lo traten. De repente yo soy una persona muy efusiva, soy muy extrovertida, pero no por eso Sergio tiene que serlo, y la forma en la que a mí me gustaría que me hablen, que de repente es con muchos detalles, con mucha efusividad, para Sergio es muy irritante, y a él le gustaría que le hablen con un poco más de calma, con un poco más de serenidad. Entonces, quiero que quede muy en claro que esa frase que hemos aprendido de trata a los demás como te gustaría que te traten, no es correcta. Nosotros deberíamos tratar a los demás como a ellos les gustaría ser tratados. Para eso debemos conocerlos. Y por eso voy a enseñarles en esta clase, en la clase del día de hoy, una técnica muy específica, que es la técnica del DISC, que ayuda a poder entender a los demás y de esa forma ser empáticos y tratarlos como a ellos les gusta ser tratados. Y definitivamente eso va a lograr que nuestra comunicación sea totalmente exitosa. ¿Cuál es el objetivo? Ya se los he ido adelantando. El día de ayer hablamos de la inteligencia emocional como una herramienta básica para tener una correcta comunicación efectiva.
Si no tenemos una buena inteligencia emocional, si no trabajamos nuestra inteligencia emocional, no vamos a tener una buena comunicación efectiva, como muchas otras, como muchas otras habilidades que podríamos tener organizacionalmente, ¿no? Primero es la inteligencia emocional, luego tenemos lo que es, que vamos a ver el día de hoy. Después de tener una inteligencia emocional buena, podemos trabajar la metodología del DISC, que es el estudio de comportamientos de las personas. Y por último, el objetivo de este curso, esto nos va a llevar a tener una correcta comunicación efectiva. Entonces, para recapitular un poco la clase del día de ayer, y los que estuvieron van a saber, a los que estuvieron el día de ayer van a saber a lo que me quiero referir. La inteligencia emocional está dividida en 5 pilares, pero en 2 etapas. La primera es la intrapersonal, que es la que corresponde a conocernos a nosotros primero, antes que a los demás, y luego está la interpersonal, que es trabajar con el resto, conocer a los demás. En el caso de la intrapersonal, la inteligencia intrapersonal se divide en 3 pilares: la autoconciencia, el automanejo y la motivación. La autoconciencia, poder conocer tus emociones, entender qué te está pasando cuando estás en una discusión, cuando estás en un momento feliz, entender qué emoción es la que estás sintiendo en ese momento. Luego de sentirla, pasamos al automanejo, tener la capacidad de no solamente conocer la emoción, sino poderla corregir, poderla dirigir, poderla controlar. No simplemente reaccionar por la emoción que tenemos. Luego pasamos a la motivación, recordar eso que nos apasiona, nuestra motivación interna, que no es una que crean otras personas, es nuestra propia motivación. Luego que tenemos toda nuestra inteligencia intrapersonal bien manejada, bien conocida y bien controlada, pasamos a la interpersonal, que es la empatía y la empatía y las habilidades sociales, que es esa inteligencia emocional llevada a trabajar con el resto. A diferencia de la inteligencia lógica, la inteligencia emocional puede ir aumentando en el tiempo. Podemos trabajarla constantemente, podemos hacer ejercicios que nos ayuden a mejorarla y cada vez poder incrementar nuestra autoconciencia, nuestro control, nuestro automanejo, nuestra motivación a través del tiempo. Algunos ejercicios de meditación pueden ayudar a que esta inteligencia emocional cada vez aumente y sea mucho más efectiva. Pero luego de conocer sobre la inteligencia emocional, vamos a hablar ahora de la historia de la metodología del DISC. Remontándonos muchos años atrás, Hipócrates hablaba sobre agrupar a las personas en términos de: hay un grupo de personas que son sanguíneas, melancólicas, otros que son coléricos y otros que son flemáticos. Esta agrupación era por, digamos, las características que tenían en común de acuerdo a su personalidad. Los sanguíneos tenían un humor variable, eran las personas que tenían un humor variable. Los melancólicos eran las personas que eran más tristes, más soñadoras. Los coléricos eran las personas que tenían un humor muy fuerte. Los flemáticos, las personas que dudaban mucho en tomar decisiones, más frías, más apáticas. Esto empezó con Hipócrates hace muchos años. También estoy segura que ustedes han escuchado que hemos intentado de repente catalogar a las personas por la cultura que tienen, por el medio ambiente en el que viven. Por ejemplo, si hablamos del Perú en específico, podemos decir que las personas de la selva son personas muy alegres, o que las personas de la sierra de repente son personas más serias, más introvertidas, y que las personas de la costa somos más extrovertidos. Pero esa concepción, a diferencia de Hipócrates, que Hipócrates decía que las personas se agrupaban por características en común, en la otra idea de que las personas, como dije, ¿no?, las de la selva, las de la sierra, las de la costa, por su medio ambiente, son todas alegres, o son todas serias, o son todas extrovertidas, no es cierto, porque yo estoy seguro que de repente aquí, las personas que estamos en esta clase, o son de la selva, de la sierra o de la costa, o tienen familiares en la selva, en la sierra de la costa, y estoy seguro que saben que no todas las personas en la selva son alegres. De repente hay gente que no es tan alegre, que es más seria, más introvertida,
O que en la sierra no todos son introvertidos, de repente hay gente que es muy alegre, muy extrovertida, no son serios. O en la costa no todos somos extrovertidos, somos personas que hay gente más seria, más introvertida. Entonces, no es el clima, no es la cultura, no es la zona geográfica en la que vives la que determina tu comportamiento. Entonces, apareció William Marston, que es un psicólogo de Harvard, es teórico e inventor, que dedicó todos los años de su vida, en realidad, a estudiar una metodología que pudiera agrupar las características principales y que más se repetían en las personas. Entonces, él escribió un libro que se llama Las emociones de las personas normales, en donde hablaba de la teoría del comportamiento de las personas que se liberaban por sus emociones. Entonces, él explicaba un poco que las personas podían agruparse de acuerdo a sus emociones. Y es ahí donde él nos conversa acerca de el DISC, el famoso DISC, que es el grupo de personas dominantes, influyentes, estables y, bueno, concienzudas. Entonces, él trata de agrupar las emociones de estas personas para que puedan, para que después de conocer, para que no solamente puedan conocerse a ellas mismas y entender que efectivamente tienen esos comportamientos porque sienten esas emociones, sino al conocerse ellas mismas, utilizando la inteligencia emocional, pueden llegar a conocer a las personas de su entorno. Entonces, ¿para qué es utilizado esta metodología del DISC en el mundo laboral? No sé si lo conozcan porque en verdad últimamente se está haciendo más famoso, pero esta metodología del DISC se utiliza mucho para incrementar ventas en las empresas. ¿Por qué? Porque se les enseña a los vendedores a poder descubrir o poder analizar a las personas con las que, a los clientes, a las personas con las que tratan, y poder descubrir qué perfil del DISC tienen. Si de repente es dominante, si de repente la persona con la que tratan es influyente, es más cumplidora, es más estable. Y dependiendo del perfil que tiene la persona con la que están tratando, ellos tienen que adaptar su comunicación para que esa comunicación sea efectiva. Y se ha demostrado que las ventas llegan a incrementarse porque realmente dicen lo que la otra persona quiere escuchar. Y volvemos a la primera regla de oro. No tienes que tratar a las personas como te gustaría que te traten, tienes que tratarlas como a ellas les gustaría que las traten. Entonces muchas veces los vendedores tratan de vender pensando cómo les gustaría que les vendan a ellos. Pero en realidad eso está muy lejos de la realidad. Los vendedores deberían vender cómo les gustaría a esas personas que se les venda. Y normalmente esas personas no pertenecen a un grupo tan homogéneo, cada una puede pertenecer, tiene un perfil de comportamiento distinto. Entonces está en la habilidad del vendedor poder reconocer qué perfil tiene cada vendedor, tiene cada cliente para poder hacer una venta de manera correcta. Y por eso se les enseña la metodología del DISC. También se utiliza en la gestión de equipos, cuando un líder de equipo quiere tener un grupo, digamos, multifuncional, no solamente ve sus habilidades técnicas, sino busca que sus comportamientos y sus emociones sean variadas. Entonces, normalmente se utilizan algunos tests para poder medir el comportamiento de las personas y poder tener un grupo que al final dé resultados mucho más efectivos, conociendo su perfil de comportamiento. Se utiliza también para potenciar el liderazgo, para conocer el perfil que tiene cada líder con el que tú trabajas. Para los emprendedores, de repente tenemos a 2, 3 personas que son de nuestra confianza y es importante saber el estilo de liderazgo para saber de qué forma poder trabajar, desarrollarlos, comunicarte con ellos. Tenemos también que el DISC se usa muchísimo para la selección de personas. Normalmente en los test psicométricos que los reclutadores toman a los candidatos, pueden en algunas empresas tomarles estos test de metodologías de comportamiento, que es el DISC, porque de repente han hecho un benchmark previo y piensan que en la posición que están reclutando necesitan una persona que no solamente tenga las habilidades técnicas, sino tenga un comportamiento específico.
Entonces suelen tomar estos test de comportamiento. También para cuando se trabaja un programa de formación y desarrollo, se ve a qué grupo está enfocado, qué perfil tiene, entonces con eso se puede elaborar un correcto programa de formación y desarrollo. Y por último, también se utilizan las empresas para hacer todo el plan de comunicación, para poder gestionar de manera efectiva la comunicación de acuerdo a los perfiles de comportamiento. Un jefe no solamente debe decir o informar o dar órdenes. Un jefe tiene que saber a cómo comunicarse de manera efectiva, por eso tiene que saber el perfil de las personas que tiene a su cargo. Y las personas que están a su cargo deben conocer el perfil de su jefe, para que de una u otra manera esa conexión haga que la comunicación sea efectiva y puedan decir lo que la otra persona se siente más cómoda de escuchar, que no quiere decir que se interfiere en la información, sino la forma. Porque acuérdense que estas personas están agrupadas por estas emociones que tienen en común y que a la vez hacen que su comportamiento sea común. Entonces, nosotros en esta clase vamos a enfocar esta metodología del DISC no a incrementar las ventas, ni a la gestión de equipos, ni a potenciar el liderazgo, ni a la selección de personas, sino a la formación, ni a la formación y desarrollo, sino a la comunicación efectiva. Entonces vamos a hablar de cada uno de los perfiles, quizás cuando les vaya explicando cada uno, ustedes puedan sentirse identificados y decir, sí, es posible, quizás yo sea un dominante, o quizás sea un influyente, y ese es el primer paso. El primer paso es que cada uno pueda intentar reconocerse en estos perfiles y al momento de reconocerse entender un poco más por qué sus actitudes son de esa manera. Déjeme un momento que... Ahora sí. ¿Y por qué sus actitudes son de esa manera? Porque como les dije, todo esto tiene en común la inteligencia emocional y primero, antes de conocer el perfil de los demás, es importante que conozcan el perfil de ustedes mismos. Entonces, empezamos con el perfil dominante. El perfil dominante es aquella persona que suele tener comportamientos ligados a la fuerza. Normalmente le gusta estar en posiciones de autoridad, tiene un comportamiento muy fuerte, tiene un humor muy fuerte, le gusta trabajar en posiciones donde él normalmente sea el líder, le gusta hacer las cosas normalmente en sus propios términos, de su propia forma, tienden a ser más riesgosos, a arriesgarse más, tienden a tener más iniciativa. Los dominantes son más orientados a los objetivos, son extrovertidos, tienen la capacidad de comunicarse bastante bien y son muy orientados a los objetivos, digamos que son muy directos, no les gusta perder el tiempo. Son incluso muy competitivos, son personas muy competitivas. Les gusta solucionar problemas. Normalmente cuando uno va y les pide un consejo, lo primero que hacen es darte una solución y siempre ir directo al punto de lo que les estás hablando. Tienden a ser muy lógicos y siempre ver la razón, de repente ser muy numéricos. Cuando se trabaja con personas dominantes, suelen siempre pedirte la información y la data. Si ven que la información no es muy coherente, se perturban y se ponen tensos. El estilo de tiene un fuerte ego, que a veces puede ser confundido con una alta confianza o con demasiado orgullo. Digamos que es un perfil rojo, un perfil bastante fuerte. Como su mismo nombre dice, un perfil dominante. Estoy segura que algunas de las personas que estamos ahorita en la clase están sintiendo que quizás son dominantes. Y eso es bueno, o sea, la idea de esta clase es que primero puedan intentar conocerse ustedes mismos. De hecho, hay test que te puedan dar un resultado más específico, pero si uno trata de ser objetivo, puede un poco con la explicación que estoy dando, tratar de ver en qué cuadrante del DISC encaja. Luego tenemos al grupo de personas que son influyentes.
Los influyentes son más locuaces, tienen mucha facilidad de palabra, son más persuasivos, son entusiastas, son optimistas. Si todo se está desmoronando, bueno, seguramente un influyente va a decir que todo va a salir bien y lo dice de una forma muy confiada, muy segura. Los influyentes creen en las experiencias divertidas para poder trabajar. Normalmente tratan de mantener un clima alegre dentro del trabajo. No tienen problemas con hablar con desconocidos, no son tímidos, definitivamente son extrovertidos. No tienen miedo a ser el centro de atención, normalmente les gusta ser el centro de atención, les gusta ser reconocidos. Tienden a ser confiados y optimistas, como decía anteriormente. Pueden hacer que la gente esté de su lado muy rápidamente, como les decía, son muy persuasivos, inspiran mucha confianza, inspiran mucha seguridad, entonces es posible que muchas personas crean en lo que dicen. Son emocionales, es posible que sean esos líderes que cuando dan un discurso boten algunas lágrimas, porque sus emociones están con demasiada energía, están a flor de piel, son muy espontáneos, son muy impulsivos. Entonces estoy segura que muchas de las personas que están en esta clase pueden identificarse con este estilo de comportamiento. Vamos a pasar al siguiente estilo, que es un estilo, el estilo cumplidor, que es otro cuadrante del perfil DISC. Las personas que son cumplidoras son perfeccionistas. Digamos que son personas un poco más serias, más introvertidas, son perfeccionistas, ponen un gran valor en la precisión. Normalmente cuando un colaborador es cumplidor, es la persona que te hace las cosas al pie de la letra, tal cual uno se las pide, tienen mucha capacidad de análisis, necesitan su tiempo para trabajar, no les gusta que los presionen, son muy correctos, suelen estar muy orgullosos de su trabajo, no se les escapa un detalle, no tienen imprecisiones, piensan de una manera muy lógica, parecida a la de los dominantes, son analíticos y sistemáticos, son muy buenos para resolver problemas, tienen un nivel muy alto para hacer su trabajo y su estándar es tan alto que suelen ser muy críticos con ellos mismos para ser perfeccionistas y muy críticos con los demás. Normalmente es muy posible que puedan tener un jefe o hayan tenido algún compañero que normalmente critica mucho o es muy perfeccionista, es muy probable que tenga un perfil cumplidor. Incluso ustedes mismos, si sienten que son así, es probable que tengan este comportamiento. Son personas realistas, a diferencia del influyente. Probablemente si todo se desmorona, el influyente va a estar muy optimista y va a pensar que todo va a mejorar y va a sentir mucha seguridad. Bueno, el cumplidor probablemente sea más realista y numéricamente demuestre que las cosas no van a mejorar. Tienden a ser tranquilos y muchas veces solitarios, gozan de la soledad. Y por último tenemos al último perfil, que es el perfil estable. Las personas estables, digamos que son personas son introvertidas como un cumplidor en distintos grados. Son más tranquilos, buscan la estabilidad, suelen gustarles la rutina, las cosas ya bastante estructuradas, no les gustan los cambios frecuentes, no les gusta que los apuren con un trabajo, que un día les digan quiero esto y al día siguiente les digan quiero otra cosa, eso los pone en tensión, se esfuerzan por tener relaciones personales muy cercanas, a diferencia del cumplidor que le gusta más estar solo, al estable le gusta más relacionarse con personas, trabajar en grupo. Son muy buenos oyentes, dan muy buenos consejos, son personas pacíficas, calmadas, que de repente en un momento de turbulencia son las que más calma van a dar, son positivos, son amables, son pacientes, son muy comprensivos. Normalmente cuando uno tiene un jefe que es estable, probablemente sea una persona mucho más comprensiva cuando ve un problema, sea más enfocada en las personas.
Los estables evitan los conflictos, no les gustan las discusiones. A diferencia de los dominantes que suelen discutir un poco más, ellos evitan los conflictos y evitan la negatividad. Digamos que tratan de estar en un ambiente más pacífico, más relajado. Nada que los pueda perturbar. Pero ustedes me dirán, ¿cómo podemos identificar un perfil? Como les decía, primero es importante que se conozcan ustedes mismos e identifiquen su perfil. Porque al conocerse ustedes mismos es más fácil que puedan aprender a relacionarse con los demás. Para identificar un perfil puedes ir desde algo un poco caro, pero más directo, que es tomarte una prueba. Hay varias empresas que pueden tomar pruebas y identificar el perfil al que perteneces. Pero digamos que yo les voy a enseñar una técnica un poco más rápida, muchas veces bastante efectiva, porque suele ser de esta manera, pero que les va a ayudar antes, o sea, si es que no tienen la oportunidad de tomarse un test o tomar un test a las personas con las que tratan y conocer, les puede ayudar de una forma más rápida a poder identificar qué perfil tienen. Entonces estábamos hablando del perfil DISC, que es el dominante, el influyente, el concienzudo o el cumplidor, y el estable, que en inglés es stable, entonces por eso es la S, pero para nosotros va a ser el estable. Entonces, ¿cómo podemos tener una manera rápida de poder conocerlos? Empezamos por ver si son extrovertidos o introvertidos. Y ahí tenemos la situación bastante controlada. Si la persona con la que estamos hablando es extrovertida, probablemente sea un dominante o un influyente. Y si es introvertida, probablemente sea un cumplidor o sea un estable. Ahí ya tenemos la mitad del problema resuelto. Si la persona con la que estamos tratando podemos conocerla un poquito más, vamos a descubrir la otra parte. Si es una persona más orientada a las tareas o es más orientada a las personas. Si es más orientada a las tareas, probablemente sea un dominante o sea un cumplidor. Y si es más orientada a las personas, va a ser más un influyente o un estable. Entonces, si por ejemplo, la persona que tenemos a cargo o la persona con la que estamos tratando es una persona extrovertida y es orientada a las personas, probablemente sea una persona influyente. Sea una persona locuaz, una persona muy extrovertida, muy confiada, muy optimista, muy alegre. Si por el contrario la persona con la que estamos hablando es introvertida, pero es orientada a las tareas, probablemente estemos hablando de del cuadrante C, y sea una persona cumplidora, una persona analítica, una persona precisa, perfeccionista, muy enfocada a las tareas, un muy buen colaborador, que tú le puedas otorgar una responsabilidad y la cumpla a cabalidad. Si, por ejemplo, vemos que la persona con la que tratamos es extrovertida, pero orientada a las tareas, estamos hablando del cuadrante D, que es una persona dominante, es una persona que le gusta tener el control, que le gusta la objetividad, que es realista, que le gustan los números, que es lógica, que probablemente dé buenos discursos, vaya directo al punto, no le gusta la palabrería. Y si estamos con una persona introvertida, pero que es orientada a las personas, probablemente estemos hablando con una persona que es más estable, una persona que le es difícil adaptarse a los cambios, pero que da mucha calma, un colaborador que probablemente se quede mucho tiempo contigo, que te acompañe, que te pueda ayudar a solucionar problemas, que te sepa escuchar. Entonces, esta es la forma más fácil de poder descubrir con qué perfil estamos conversando. Y según ese perfil, podemos utilizar técnicas de comunicación que nos ayuden a ser más efectivas. Normalmente, uno llega a poder definir el perfil alrededor, cuando tienes entre 12 y 14 años, porque este perfil de comportamiento se va construyendo a raíz de tus experiencias de vida, que más o menos se acumulan hasta los 12, 14 años, y ahí ya podemos decir que tienes tal o cual perfil.
Ahora, es importante que sepan que todos tenemos los 4 perfiles de comportamiento. Todos somos dominantes, influyentes, cumplidores y estables. Todos tenemos los 4 perfiles. Pero siempre hay uno que predomina más y que guía más nuestros comportamientos. Y ese es el que nos toca a nosotros conocer y es el que nos toca a nosotros descubrir posteriormente. Entonces, vemos aquí un camaleón. ¿Por qué creen que les puse un camaleón? A ver, hay una persona en Zoom, Segundo Sánchez. No sé si podrías, creo que tu micrófono está activado o tu cámara. A ver, ayúdame con eso, por favor. Y muchas gracias por estar en la clase del día de hoy. Pero bueno, veíamos el camaleón. ¿Por qué creen que les puse el camaleón? Por la adaptación. Esa es la técnica principal que vamos a utilizar para nuestra comunicación. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que saber, ya conociendo nuestro perfil y conociendo el perfil de la otra persona. Por ejemplo, si yo soy dominante y sé que estoy trabajando o estoy, que mi proveedor, que mi cliente, que mi colaborador o que mi jefe es estable, tengo que saber adaptar mi comunicación para que funcione de manera efectiva con la persona que estoy hablando. Si yo dominante pensara en la regla de oro de que trata a todos como te gustaría que te traten, probablemente a esa persona le hablaría como me gusta a mí que me hablen, como a mí dominante me gusta que me hablen, pero no voy a lograr nada. No voy a lograr nada, probablemente logre el efecto contrario. Así que es importante que nosotros, conociendo nuestro perfil, conozcamos el perfil de la otra persona y sepamos adaptarnos a la comunicación que ella o él va a recibir de mejor manera. Y esto va a lograr que nuestra comunicación sea efectiva. Entonces vamos a ver unos casos prácticos. ¿Qué vamos a hacer cuando nos comuniquemos con una persona que sea cumplidora? Cuando nos comuniquemos con un perfil C. O sea, que cuando en nuestro trabajo, o incluso esto puede servir para nuestras relaciones personales, con nuestra pareja, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. ¿Qué pasa si logramos identificar que la persona con la que estamos es una persona introvertida, enfocada en las tareas? O sea, es un cumplidor. ¿Cómo deberíamos comunicarnos? Antes de hablar con esa persona, debemos preparar nuestra conversación. No debemos llegar a improvisar, debemos tener nuestra conversación bastante preparada. Debemos ser concretos al momento de hablar. De repente no irnos por los detalles, irnos por la tangente y conversar y que mi amigo me dijo y no. Debemos ir al punto de lo que debemos hablar, debemos ser bastante concisos y que él vea que hemos preparado nuestra conversación, que estamos seguros de lo que decimos. Incluso si queremos darle una responsabilidad, debemos detallársela y ser concisos, y van a estar seguros que esa persona le va a cumplir a cabalidad. No vayan con rodeos, y entren directamente al asunto del que quieren hablar, que era un poco lo que les decía. Sean lo más precisos posibles, porque al perfil C le incomoda la desorganización, le incomoda que uno venga y los aturda con mucha información, les incomoda de que las cosas las dejen al azar, de bueno, ¿qué pasará? Prefieren que las cosas sean mucho más concretas. Les incomoda la voz alta, normalmente a un cumplidor no puedes ir y de repente elevar la voz, eso les va a incomodar, va a decir, tranquilo, puedes decirme las cosas con más serenidad, con precisión y con el detalle que necesitas. No les gusta la confusión, ni tampoco cuando uno es poco realista. Como les decía, si hay un problema y tú eres muy optimista, que sí, pero numéricamente no lo demuestras, de repente a esa persona le va a gustar que se lo demuestres más numéricamente y seas más realista con tu proyección. Entonces, si yo soy influyente, que soy una persona muy locuaz, que me encanta hablar y que cuando doy una explicación probablemente me gaste mucho tiempo en explicar las cosas, pero sé que tengo que hablar con un cumplidor, es importante que trate de adaptar mi comunicación y diga, perfecto, él no es como yo, entonces es importante que yo sea mucho más preciso. Tengo que esforzarme para ser más preciso al momento de hablar.
Ahora vamos a ver cómo, cuando nos comuniquemos con un dominante, cómo deberíamos hablar. El dominante busca ser, cuando nos comuniquemos con un dominante debemos buscar ser más claros, más concretos, ser más breves. Probablemente siempre anden ocupados y no tengan tiempo de escucharte. Entonces es importante que lo que les quieras decir no solamente lo planifiques, sino seas breve en el momento de decírselos. No des rodeos, sino seas muy directo con el tema de que quieras hablar. Y no solamente eso, sino tienes que anticiparte a sus preguntas, porque probablemente las tenga. Y si no sabes responderlas, tenga mucha desconfianza de lo que le dices. Entonces es importante que cuando quieras hablar con un dominante, vayas con tu conversación preparada, te anticipes a lo que pueda preguntarte y tengas las respuestas para que le des confianza de lo que le estás diciendo, y no vayas con rodeos, sino vayas directamente al punto. Porque al de él, recuerda, le incomodan las conversaciones poco relevantes. Normalmente cuando hay una reunión, les gusta que las reuniones, si duran 10 minutos o 15 minutos, sean súper efectivas, ¿no? Que se pongan a hablar que lo que les pasó el fin de semana, que la casa, digamos que en su cabeza eso no se tiene que hablar en ese momento, así que no es importante, por favor, vayamos al punto. No les gustan las respuestas evasivas o confusas, prefieren una conversación más estructurada a una desorganizada. Entonces, si yo soy estable, soy una persona más pacífica, más tranquila, o soy influyente, que soy muy conversadora, digamos que el dominante, yo tengo que adaptar mi personalidad y decir, perfecto, estoy hablando con una persona que es dominante, que es diferente a mí, y debo hablarle de esta manera. Entonces, tratar de no irte en palabrería, ser mucho más directo, poder preparar tu conversación. Si es que quiero una comunicación que sea eficaz, lograr los resultados que estoy buscando, yo tengo que adaptar mi conversación a esa persona. Ahora, cabe resaltar, no sé si lo dije antes, que ninguno de estos perfiles es mejor que el otro. Un cumplidor no es mejor que un dominante, no es mejor que un influyente, un estable no es mejor que un dominante, ni mejor que un influyente. Solo son perfiles de comportamiento. Lo importante es que primero nosotros conozcamos a qué perfil pertenecemos y luego los demás puedan y luego podamos conocer el perfil al que pertenecen las demás personas. Eh, hay una persona en Zoom, por favor, les quisiera pedir, chicos, que revisen sus micrófonos porque hay un micrófono que está prendido. No sé si es posible que lo puedan apagar porque se escucha mucho ruido. Creo que ya. Ahora sí, perfecto. Perdón que los interrumpa. Igual, gracias a todos por estar en la clase hoy. Luego tenemos a los dos últimos perfiles de los que estábamos hablando, que eran el estable y el influyente. ¿Qué debemos hacer cuando nos comuniquemos con un estable? Cuando nos comuniquemos con una persona estable, yo les recomendaría que para romper el hielo traten de usar algún comentario personal, de repente cuéntenles algo personal de ustedes o pregúntenles cómo están, cómo se encuentran. Eso va a ser muy valioso en la comunicación futura para esa persona, porque ellos son muy orientados a las personas. Entonces, que tú les preguntes cómo está o les cuentes algo que te ha pasado, probablemente logre una conexión importante en esa comunicación. No uses nunca un tono agresivo o amenazador. Si eres una persona dominante, que eres muy directa, trata de adaptar tu comunicación y ser un poco más sutil. No uses un tono amenazador, sé más suave. Siempre con una persona estable, indaga por sus conversaciones, por sus opiniones. Es importante que indagues por sus opiniones. Le preguntes si lo que están haciendo le parece correcto, si tiene algo que le gustaría agregar. Eso puede caer muy bien con un estable. Recuerda que a las personas que son de este perfil, que es el perfil introvertido, orientado a las personas, les incomodan las exigencias, les incomoda que los apresuren con el tiempo. Normalmente hay una fricción con las personas que son dominantes porque son totalmente opuestas. Así que es muy importante que traten de adaptar su perfil para que pueda funcionar con las personas que son estables. Como les decía, no los fuercen a responder rápidamente, no fuercen a que su opinión sea en ese momento y sea instantánea, denle su tiempo. Que nada de esto va a ser grato para este perfil.
Luego tenemos al último, el perfil influyente, que es el perfil de las personas que son extrovertidas y que son orientadas a las personas, las que normalmente son más locuaces, tienen más verbo, hablan más persuasivas. Establezca con ellas un ambiente cálido, amistoso. Si ellas sienten que el ambiente es seguro, es cálido, es alegre, probablemente se sientan más en confianza. Brinden detalles de lo que buscan cuando les quieran contar algo, no solamente les pidan sus opiniones, sino denle muchos detalles. Ellos van a recibir de buena manera toda la comunicación completa que puedan tener con ellos. Les va a gustar hablar. Pregúntenle siempre sus opiniones y comentarios. Recuerda que el perfil I le incomoda sentir distancia o frialdad en una conversación. Si siente que la persona con la que están es muy fría, probablemente sientan esa sensación de frialdad. Eso puede hacerles sentir mucha tensión. Denles importancia, emociones pueden ser mucho más beneficiosos al momento de comunicarse. Entonces aquí vemos ya los casos prácticos de cómo pueden, espero que esto les haya servido un montón y no solamente les sirva para entenderse a ustedes mismos, sino para entender a los demás. Y de esta manera puedan adaptar, acuérdense, esa palabra la subrayo, es muy importante, adapten su perfil y adapten su comunicación para que cuando hablen con la otra persona no los traten como a ustedes les gustaría ser tratados, sino los traten como a ellos les gustaría ser tratados, como al estable les gustaría ser tratado, como al influyente les gustaría ser tratado. Si logran eso, la comunicación va a ser totalmente eficiente, va a ser exitosa y van a lograr los objetivos que tienen. Entonces, con esto, ¿qué lograremos? Lograremos siempre una mayor productividad, lograremos un mejor trabajo en equipo, un mejor clima laboral, lograremos un mayor compromiso y por último, lograremos mayor creatividad e innovación. Estar en un ambiente en donde la comunicación es efectiva va a lograr definitivamente la productividad, que la productividad del trabajo en equipo, el clima laboral, el compromiso, la creatividad y la innovación se eleven. Y al final todo esto va a repercutir en que la rentabilidad, que es el objetivo máximo de una organización, sea próspera. Ya finalizando, vamos a ver algunas ideas claves de lo que hemos visto el día de hoy. Recuerden, trata a los demás como ellos quieren ser tratados, no como a ti te gustaría que te traten, porque las personas somos diferentes, eso tenemos que saberlo. Refuerza tu inteligencia emocional, es algo que me gustaría agregar. Trabaja tu inteligencia emocional para que te sea más fácil poder utilizar una metodología como la metodología de perfil de comportamientos y primero te conozcas a ti misma y luego conozcas al resto. No hay un perfil mejor que el otro. Siempre todos tenemos de todos los perfiles, pero hay uno que va a prevalecer y es importante conocerlo para podernos conocer a nosotros mismos, entender por qué quizás tenemos ciertas manías que no tienen las demás personas. Recuerden que todos estos perfiles se van creando a través de nuestra vida, por nuestras experiencias, y más o menos se consolidan entre los 12, 14 años, y de ahí en adelante es el perfil que va a prevalecer. Para tener una buena comunicación efectiva es muy importante que adapten su comunicación, que adapten su perfil al perfil del otro para que la comunicación sea efectiva, porque lo importante es el resultado. Entonces, puedes cambiar la forma de cómo lo dices para que la otra persona lo perciba mejor y vas a ver que los resultados van a ser totalmente beneficiosos. Bueno, he dejado otras ideas más. Acuérdense que el DISC sirve mucho para el mundo de las ventas y el liderazgo, las personas que trabajan como vendedores o las personas que trabajan en ventas. Es muy importante que utilicen estas técnicas del DISC, ya sea porque su empresa las tomen como pruebas o ya sea porque ustedes después de esta clase pueden tener una herramienta útil para poder identificar no solamente su perfil, sino el perfil del resto. Traten de darse unos minutos o unos segundos cuando tienen algún tipo de conexión con otra persona, cuando están tratando con un proveedor, cuando están tratando con un colaborador, con su jefe. Traten de analizarlo y definir de qué perfil es. De repente, ahorita lo digo y ustedes pueden decir,
bueno, pero es que eso de repente nos toma tiempo. Y no toma tiempo, lo pueden hacer muy rápido, acuérdense, si es extrovertido o introvertido, es el primer análisis y luego si es orientado a las tareas o no. Con eso definen su perfil y van a poder adaptar su tipo de comunicación y su relación va a mejorar. Utilícenlo no solamente para la vida profesional, sino también para la vida personal y les va a dar muchos resultados bastante satisfactorios. Entonces, con eso yo termino mi presentación. Espero que la clase les haya gustado. Yo agradezco a todas las personas que han estado conectadas. El material va a estar, está colgado en el Drive, lo pueden revisar. Utilícenlo como un tipo de manual. Hay mucha información de la que pueden investigar, pero ese es un tema altamente valioso. Bueno, yo no sé, voy a dejar un espacio para las preguntas, no sé si tengan algunas. Tengo el Facebook activado, voy a ver el chat de Zoom, a ver si tienen algún tipo de pregunta. Gracias, Berta, muchos éxitos para ti también. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, suelen hacerme preguntas como qué libros son importantes o que podemos leer que puedan reforzar estos conocimientos. Bueno, diría que uno de los principales con el que pueden empezar a entender esta metodología es el de William Marston, que habla sobre las emociones de las personas normales. Hay otro libro que es el de Alza el vuelo, de Merrick Rosenberg, que también es bastante bueno, que habla de la metodología del DISC y estos cuatro perfiles de comportamiento. A ver, hay una pregunta de José Carlos, a ver, voy a leerla. Dice, gracias José Carlos, también te conectaste ayer, espero que la clase te haya servido. Dice, buenos días Ximena, gracias por la información. Una consulta, ante una entrevista de trabajo, ¿cómo nos tendríamos que mostrar con referente a una comunicación eficaz respecto a preguntas incómodas? Sí, bueno, normalmente las personas que reclutamos o seleccionamos personal, solemos a propósito hacer preguntas incómodas o dejar vacíos como silencios muy amplios para ver cómo ustedes pueden comportarse. En base a esta clase, yo trataría de que intentes descubrir qué perfil tiene la persona con la que te estás comunicando. Como te dije, tratas de ver si es extrovertida, es introvertida, si es orientada a las tareas o no. Y en base a eso, trata de adaptar tu comunicación. Entonces, si de repente ves que es muy orientado a las tareas, que quiere terminarla, por ejemplo, es orientado a las tareas y es introvertido y quiere terminar la entrevista rápido y quiere ser muy conciso y respecto a esto te hace preguntas un poco incómodas, sería bueno que y de repente tú eres muy conversador, trates de ser conciso como él, trates de responder únicamente lo que te pregunta, dando detalles importantes de hechos o logros que tú hayas tenido, sin contar toda la historia, pero yendo al punto concreto. Entonces, cuando te prepares para una entrevista, de repente sería bueno que ensayes, digamos, si quieres contar algún logro que has hecho, ensayes contarlo con mucho detalle o ensayes contarlo de una manera mucho más concisa. Entonces, cuando te encuentres con un perfil de una persona que de repente es más cumplidora, más introvertida y quiere terminar la entrevista porque de repente tiene más, le va a servir que seas conciso. Y eso va a hacer que de repente su entrevista termine en el momento que esa persona tenía pactada y sea satisfactoria después de que haya culminado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Igual creo que estamos un poco bien con el tiempo, pero si nadie más tiene algo que preguntar, yo pienso que con eso ya terminaríamos la clase. Hay una clase más que la tengo la próxima semana, que es de atención al cliente y ventas. También hablamos de la comunicación. Y con esto ya cierro el tema de comunicación efectiva. Y ya luego hablamos de lo que es emprendimiento, vamos a ver algunos temas de gestión también. Pero yo creo que lo principal para ya cerrando el tema, para tener una correcta comunicación efectiva es primero saber qué es una comunicación y cómo uno logra que el mensaje funcione y sea efectivo, es cuando el mensaje no se pierde en el camino, cuando llega de la manera que debería llegar, se transmite de la manera que se debería transmitir.
Tener una correcta comunicación interna, estructurada y planificada, ya sea de manera ascendente, descendente, horizontal o transversal, va a ayudar que todos podamos comunicarnos de una manera correcta en una organización. Utilizar la inteligencia emocional, conocernos a nosotros primero, que es lo más importante con la inteligencia intrapersonal, y luego la inteligencia interpersonal, nos va a ayudar muchísimo a poder realmente decir lo que queremos decir y no dejarnos influenciar por nuestras emociones, sino saberlas redirigir. Y por último, tener una correcta inteligencia emocional va a ayudar tener una correcta inteligencia emocional nos va a ayudar a poder utilizar metodologías como el DISC, que reconocen nuestro perfil de comportamiento y reconocen el perfil de comportamiento de las otras personas, y eso hace que podamos adaptar, acuérdense esa palabra tan importante en estos últimos tiempos, adaptar nuestra comunicación para que sea efectiva y tratar a los demás no como a nosotros nos gustaría que nos traten. Esa regla de oro ya fue. Tenemos que tratar a los demás como a ellos les gusta ser tratados. Sí, Milagros, ¿dónde podemos ingresar para ver los PDFs del tema? De hecho, creo que están en la descripción, si no me equivoco, están en la descripción de esta clase, en la parte de arriba, en el post de Facebook, pero en todo caso, Milagros, ese es mi correo, el que sale ahorita en la pantalla. Escríbeme y yo con mucho gusto puedo pasarte el material que tengo, y si tienes alguna pregunta adicional la puedes hacer. Con eso, agradezco a todos los que han estado en la clase de hoy. Esto es algo que a mí me gusta hacer, y realmente espero que todo lo que hayamos conversado el día de hoy les haya servido. Que tengan un sábado muy bonito y nada, muchos éxitos para todos. Nos estamos viendo en CAMEX con más clases de comunicación efectiva, emprendimiento y gestión de proyectos. Chao, muchas gracias.